Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a estar revisando el teorema de existencia y unicidad. Primero tendremos que pensar un poco qué queremos decir con existencia y unicidad de las soluciones. En concreto nos referimos a no solamente encontrar una expresión para la función que estamos buscando, sino garantizar que esa función existe a pesar de que encontrar una expresión para ella sea complicado. El, el método que vamos a usar para encontrarlo es un poco como hemos estado haciendo hasta ahorita, irnos hacia la ecuación integral que es completamente equivalente y encontrar una solución para esa ecuación integral utilizando el método de Euler. El método de Euler lo que va a hacer es que en cada paso va a definir una sucesión de funciones. Esa sucesión vamos a ver que converge y va a converger a la solución de nuestra ecuación y luego ver que es única es bastante sencillo, ¿no? Eh, este método que vamos a ver en algunos libros lo pueden encontrar como el método de las iteradas de Picard. De alguna forma es también una aproximación de las soluciones, ¿no? Pero en términos formales vamos un poco más allá. No en esta sesión, quizás en la otra, porque esas sucesión de funciones pues va a determinar una transformación en un espacio de funciones que va a tener la característica de ser una contracción con cierta métrica. No vamos a ahondar demasiado en eso, pero sí quiero mencionarlo porque vamos a revisar un poquito, no a detalle, pero sí un poquito de las ideas que hay detrás de esa aproximación, que es la aproximación más moderna a probar la existencia y unicidad de las soluciones. Me interesa esa parte porque si bien ahorita nomás hemos trabajado con ecuaciones de primer orden, pues después nos vamos a meter en cosas más chonchas, ¿no? De más dimensión. Entonces, vamos a empezar dando un nuevo concepto que es el de la condición de Lipschitz o el concepto de continuidad según Lipschitz, que es el que vamos a estar arrastrando como condición para que se garantice la existencia de las soluciones de esa cosa, ¿no? Eso quiere decir, no quiere decir que haya funciones que no sean de Lipschitz y que no correspondan a un problema con solución, sino que solo podemos garantizarlo para las que son de Lipschitz, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Con el teorema de existencia y unicidad. Entonces, vamos a decir que una función es de Lipschitz si satisface esta condición, ¿no? Que la función en t,x1 menos la misma función en t,x2 sea en norma menor o igual que L, una constante positiva, por la norma de x1 menos x2. Si se fijan, es muy parecido a el concepto de continuidad, solamente que tiene esta constante que le vamos a llamar la constante de Lipschitz. ¿Cuál es el concepto más fuerte? Fíjense que si una función cumple la condición de Lipschitz, entonces a fuerzas es continua, pero tiene que ser de clase C1 para necesariamente ser Lipschitz. Entonces no todas las continuas son Lipschitz, pero todas las Lipschitz son continuas.
Las Lipschitz son una clase más grande de, de funciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo va el teorema de existencia y unicidad? Si tenemos esta ecuación de x de y en dx igual a una función de x y la función es continua en un cerrado y Lipschitz continua ahí mismo con una constante n, entonces existe una única solución en el intervalo x0 menos h, x0 más h, que satisface la condición inicial y en x0 igual a y0. ¿Quién es esa h? Pues va a ser el mínimo entre tres numeritos. A, que es el que determina este cerrado, b sobre m y 1 sobre n. Esta m es el máximo sobre d de los valores absolutos de la f de x y y. Esta n pues es nuestra constante de Lipschitz. Si se fijan, este intervalito pues puede ser más pequeño que este de acá, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Puede existir fuera de ese rectángulo, por supuesto, pero solo podemos garantizarlo allí. Podemos extender la solución utilizando otro resultado que veremos la siguiente sesión. Podemos garantizar que no se sale del cuadrito cuando de veras está metido en este cerrado. En este cerrado de acá. Y la h más chiquita que la a. H más chiquita que b menos m. Y la m igual a la tangente de alfa, donde alfa pues es la pendiente de nuestra recta tangente, ¿no? Entonces un poco este es el dibujo. Aquí debería ser B, realmente no es tan importante. Aquí tenemos el cuadrito. Aquí dentro podemos garantizar la existencia de una solución y fuera no. La condición de Lipschitz también puede ser sustituida por otra condición más restrictiva, que es la existencia de la parcial respecto de y de la f en d, y que esa sea acotada, ¿no? Que sea acotada, si quieren, por la misma n de Lipschitz. Si eso ocurre, por el teorema del valor intermedio, podemos escribir la parcial como esta diferencia más el tamaño del intervalo, ¿no? Y eso aplicado a un valor intermedio, ¿no? Eso significa que f, la diferencia de las f's sobre el tamaño del y1 y y2 es más pequeño. Eso está acotado por la n de Lipschitz. Ahora sí, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a observar primero que este hecho que hemos estado repitiendo hasta el cansancio, de que nuestro problema de condiciones iniciales pues es completamente equivalente a esta ecuación. Vamos a ver. Si integramos de x0 a x de los dos lados, por el teorema fundamental del cálculo, de este lado pues nos queda nada más la diferencia de esas dos funciones, la diferencia de la y aplicada en x y la y aplicada en x0, y de este lado pues tenemos esa integral.
Finalmente, pues nada más y de x la podemos escribir como la y en 0 más esta integral de acá, ¿no? Y vamos a aproximar la y, la solución de la de y de x igual a f de xy usando Euler. Y a cada uno de las iteraciones del método de Euler vamos a llamarle yn. Entonces yn pues es una sucesión. Y vamos a usar de tamaño de paso h sobre n en este intervalo cerrado. Si tomamos nomás ese intervalo cerrado, la poligonal de Euler no se va a salir de la región que nos interesa. Entonces, ¿cómo va a ir la prueba? Primero vamos a probar que la sucesión de las y's converge uniformemente. Luego vamos a probar que su límite es una solución para nuestra ecuación integral, para esta expresión de acá, que en algunos libros se la van a encontrar como las iteraciones de Picard, ¿no? O la aplicación de Picard. Y vamos a probar que esa solución es única haciendo lo que usualmente se hace, ¿no? Tomando dos y suponiendo que son distintas, llegando a una contradicción. Entonces vamos a la primera parte. Probemos que la sucesión de iteradas es converge uniformemente hacia algún lado, ¿no? ¿Cómo vamos a probar eso? Pues primero escribamos yn, la derivada de yn como alguna de estas expresiones, ¿no? Tenemos f en x y n de x más f de k y k menos f de x y n de x, ¿no? Esta parte de acá le vamos a llamar eta n de x, y lo que queremos ver es que como que esa cosa va a tender hacia cero cuando queramos, ¿no? En efecto, como f es uniformemente continua, entonces la diferencia entre f de x k y k menos f de x y n de x pues es menor o igual que una epsilon n, que podemos hacer tender a cero cuando n tiende a infinito, porque estas cosas son más chiquitas que el tamaño de paso del Euler. Entonces cuando n tiende a infinito, hn tiende a cero, la diferencia entre y k y yn de x es m por hn, y x menos xk son más cercanos que hn. Entonces epsilon n va a tender a cero y tenemos garantizada que el valor absoluto de eta n en x pues es menor o igual que esa epsilon n. Y lo siguiente es integrar yn de x0 a x, tomando en cuenta que xn de x0 es igual a y0. Entonces tenemos yn de x va a ser, es decir, integrando esta parte por el teorema fundamental del cálculo, pues tenemos yn de x menos y0, la y0 se queda acá, y entonces eso le sumamos la integral de f en dt más la integral de eta n en t respecto de t desde x0 a x. Para una m positiva queremos saber qué pasa con la diferencia entre el término n más m de la sucesión y el n, ¿no? Entonces el n más m simplemente es esto de aquí, ¿no? Vamos a tomar el eta n más m y la f en t
yn más m, ¿no? Entonces tomamos la diferencia en valor absoluto, pues eso es el valor absoluto de el término que corresponde a la integral de n más m menos la de n, ¿no? Y entonces vamos a tener esta y esta de acá también, todo dentro del valor absoluto. Luego eso es más chiquito que tomar las integrales de los valores absolutos de esas diferencias, ¿no? Y eso para x entre x0 y x0 más la h. Ahora bien, como en valor absoluto eta de x es menor o igual que epsilon n, y por la condición de Lipschitz, entonces esta diferencia de acá en valor absoluto pues es n, nuestra constante de Lipschitz, por la integral del valor absoluto de la diferencia entre yn más m y yn, más epsilon n más m más epsilon n por h. De alguna forma estamos aproximándonos a la solución con cierto error que podemos hacer tan pequeño como queramos, ¿no? Ahora, tomando máximos, tenemos el máximo de estas diferencias es menor o igual que la constante de Lipschitz por el máximo de estas cosas de acá. Eso significa que el máximo de las diferencias de los elementos de nuestra sucesión es como epsilon n más m más epsilon n por h, que es esta cosa de acá, sobre 1 menos n por h, que todo eso es menor que algún epsilon y que cualquier epsilon mayor que 0 con una dada una n mayor que una n1 que depende de epsilon, pero que no depende de x. Entonces yn va a tender uniformemente a y en el intervalo que nos interesa, que es x0 a x0 más h. Entonces ya existe el límite, se alcanza uniformemente, y entonces vamos a probar que ese límite es una solución para nuestra ecuación integral. Entonces tomamos el límite de la expresión que ya teníamos, y tenemos y0 más el límite de esta cosa de acá. El límite abre la suma, y lo que tenemos aquí es que vamos a poder intercambiar el límite por la integral de este lado, y esto lo vamos a hacer tender a 0. Entonces, por la convergencia uniforme de yn y la continuidad uniforme de f, el límite cuando n tiende a infinito de f de x yn, pues es la f aplicada a x y al límite de la yn cuando n tiende a infinito, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Pues simplemente dándonos cuenta de que esto es cercano cuando cuando y barra, que es el límite, y yn son menores que una delta que depende de epsilon, y esas son cercanas según esa delta siempre que la n se pase de n1, que depende de delta de epsilon, y eso para todas las x de x0 a x0 más h, y eso significa que efectivamente no depende de dónde estamos en la x, y podemos meter el límite. Ahora, por la convergencia uniforme, entonces la sucesión de funciones de f de x, y, n es converge uniformemente, y podemos intercambiar el límite y la integral, y como eta n de x por epsilon n, eta n de x tiende, eta n de x es más chiquito que epsilon n, ¿no? Y la epsilon
tiende a cero cuando n tiende a infinito, entonces podemos anular aquella parte del el sumando que había de este lado, ¿no? Y nos quedamos únicamente con y0 es más la integral de f de x y barra de x, que era nuestra ecuación integral equivalente a la diferencial que ya teníamos, y el límite de las yn, que es igual a y barra, satisface nuestra ecuación integral y por lo tanto es una solución de la ecuación diferencial que teníamos. Finalmente vamos a probar la unicidad. Hacemos lo que siempre se hace, tomamos dos soluciones distintas, y si son distintas, entonces el máximo sobre el intervalo que nos interesa de estas diferencias pues es distinto de cero. Cada una de las y's la vamos a escribir como y0 más la integral de bla de f de x y de x respecto de x, o de t, o lo que quieran, ¿no? Tomamos la diferencia, las y0 se van a ver al mago y nos queda la integral de las diferencias. Tomamos el máximo del valor de las diferencias en valor absoluto, y eso es el máximo de valor absoluto de esta integral, y eso es más chiquito que si tomamos la integral misma con valor absoluto dentro, ¿no? Por la condición de Lipschitz, entonces este máximo es menor o igual que n, está acotado por n por el máximo de esta integral, y eso está acotado por el producto del máximo de estas diferencias y el máximo de las integrales de la constante 1 en el intervalo que nos interesa, y eso no es otra cosa que n por h por el máximo de las diferencias. Pero eso solo es posible si el máximo pues es igual a 0, ¿no? Si el máximo de las diferencias de las y1 y la y2 en el intervalo x0 a x0 más h es igual a 0, y eso significa que y1 es idénticamente igual a y2 en x0 más h, que era lo que queríamos demostrar. Es decir, la solución existe en ese intervalo y es única. Ahora bien, tendremos en la siguiente sesión que ver cuándo esas soluciones se comportan bien. Es decir, si yo me tomo dos condiciones iniciales cercanas, cuando evolucionan a través del tiempo, ¿tendrían que mantenerse cercanas? Eso nos va a dar una especie de continuidad respecto a las condiciones iniciales. Otra, si yo tomo dos valores de los parámetros, ¿se tienen que comportar muy parecidos si los parámetros son cercanos? Vamos a ver durante el curso casos donde eso no ocurre, donde soluciones cercanas, soluciones que corresponden a condiciones iniciales cercanas, se van alejando exponencialmente conforme pasa el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si conocemos las condiciones iniciales, si conocemos la regla determinista con la que funciona algún fenómeno, no necesariamente vamos a poder predecir el futuro, aunque las reglas sean deterministas. Eso es una introducción a la idea de sistemas caóticos, de caos determinista. Entonces por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.